Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Pues está con nosotros para compartirnos su experiencia con Dios. Hermana Brenda, qué alegría nos da poder darte la bienvenida aquí al programa en este miércoles de sanación, aquí en el programa de la realidad a la luz de la fe. Bienvenida. Gracias, para mí es una gran alegría y pues un poquito de nervios porque no tengo mucho así para estar al aire. Pues fíjate, siente que estás entre tu familia. Estoy seguro que cuando estás con tu familia te sientes cómoda, te sientes relajada y compartes, ¿verdad?, con libertad todo lo que llevas y lo que sientes en tu corazón. Pues así mismo debes sentirlo aquí, porque aquí, mira, mi hermana Magdalena, Yocasta, Pura, Daisy, Lourdes, Elvia, Argentina, Milady, te estarán escuchando con esa actitud de escuchar a una hermana. No estarán escuchando a una extraña, sino a una hermana. Y tú estarás siendo escuchada no por extraños, sino por una familia que espera hoy poder escuchar y compartir tu testimonio. Así que, bienvenida. Primeramente, ¿cómo te sientes? Aparte, pues de nerviosa. Pues muy contenta por esta oportunidad. Yo creo que cuando el Señor hace cosas en nuestra vida no podemos callar porque, o sea, Él permite muchas cosas en nuestra vida para que nosotros siempre le demos la gloria a Él, para que nosotros podamos transmitir esa fe a los demás que quizás están pasando por momentos difíciles. Entonces, es muy importante que hablemos las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Wow, hermoso escuchar eso porque es una realidad, una hermosa realidad. Pues me gustaría que iniciaras, no sé, tú ya tienes planeado, me imagino, por dónde quieres comenzar a compartirnos tu testimonio. Así que adelante. Sí, bueno, pues mi nombre es Brenda, tengo 30 años y soy del Salvador. Soy del Salvador, vengo de una familia pues bastante católica. Mi papá siempre nos inculcó el camino del Señor, él era el delegado de la palabra. Y pues somos una familia de 6, bastantes hermanos, y pues empezamos, bueno, allá cuando viví en El Salvador, porque ahora estoy viviendo acá en los Estados Unidos, me acuerdo que nosotros nos reuníamos los días, no sé si era miércoles o era un día entre semana, y estábamos pequeños y mi papá nos prácticamente nos obligaba a que estuviéramos ahí, ser parte de la oración, de la palabra, y nosotros pues estábamos pequeños, queríamos andar jugando, pero él siempre estuvo ahí inculcándonos que teníamos que participar en todo lo que él hacía, y de esa manera empezamos a perseverar desde muy chiquito, de renovación, desde pequeña. Me acuerdo que yo era súper inquieta, y mi papá siempre que me llevaba así a eventos de la renovación, siempre andaba cargando una bolsa de dulce y me daba mis dulcitos para que cuando ya me ponía inquieta, él me daba un dulce y ya me tranquilizaba. Y así fue nuestra infancia, hasta que una vez empezamos con un problema, porque mi mamá una noche mi hermanito dormía con mis papás. Entonces, y mi papá una vez, una madrugada, él prendió la luz y pensó de que mi hermano pues se había orinado en la cama, ¿no? Se había tenido un accidente y había orinado, entonces, y prendió la luz, y no era eso, era que mi mamá sangraba por todo su cuerpo,
sangraba y no entendíamos. Me acuerdo que nos levantaron a esas horas de la madrugada, mi papá asustado, y se fue para el hospital, y ahí empezó todo. Mi mamá empezó a tener una enfermedad que nunca ni un doctor pudo saber qué era. Decían que la desconocían, y empezó nuestro calvario, porque nosotros de niños empezamos a tener ese sufrimiento, ¿verdad? Ver a mi mamá cuando ella recaía en su enfermedad, cuando ella se recuperaba. Había momentos que se estabilizaba y todos estábamos contentos. Y habían días en los que ya ella empeoraba. Y mi papá siempre decía, pídale al Señor, tengan esa fe, tengan esa confianza en Dios de que Dios puede sanar a tu mamá. Ustedes son niños, tienen que orarle al Señor, Él los va a escuchar. Entonces, y me acuerdo que siempre que mi mamá se grababa, y yo me iba a una esquina y yo siempre le pedía a Dios de que la sanara. Y así pasó el tiempo. Pasaron muchos años, ella pasó de enfermedad, pasó alrededor de 9 años, en los que mi papá siempre cuidó de ella, casados por la iglesia, ya iban para 24 años de matrimonio. Mi papá siempre estuvo ahí, la llevaba chineada, cocinaba para nosotros, cocinaba para mi mamá. Siempre vimos ese amor tan grande que él tuvo para ella, a pesar de que ella pues ya estaba en malas condiciones. Fue un gran ejemplo para nosotros en ese sentido de amor, de un amor verdadero, un amor en las buenas y en las malas. Y nosotros crecimos viendo así a mi papá, viendo cómo él atendía a mi mamá. Y hasta que llegó casi para los 9 años, que ya la enfermedad estaba más avanzada y todo al punto que pues ya ella falleció. Fue un golpe muy duro para todos nosotros, porque cuando chiquito te enseñan a confiar en el Señor, a tener fe, uno cree y uno dice, Dios lo va a hacer, le van inculcando esa fe tan grande. Entonces cuando las cosas no pasan como uno se las espera, la edad no le permite entender el plan de Dios, por decirlo así. Yo me acuerdo que todos, pues, fue un golpe tan fuerte. Para mí, toda aquella fe en Dios que yo tenía de niña empecé a perder un poco la fe. Yo decía, ¿dónde está Dios? ¿A dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite esto en nuestra vida? Y empezaron muchos vacíos. Ya habían vacíos en mi corazón, porque ver a mi mamá todo el tiempo acá, nunca había tiempo para nosotros, al dinero ni siquiera alcanzaba, porque todo el tiempo era para los hospitales, el seguro de mi papá no alcanzaba a cubrir todos los gastos. Entonces, mucha pobreza, empezamos a tener mucha pobreza, más de la que ya habíamos, porque éramos una familia pobre, decirlo así económicamente, y empezó mi vida a tener más vacíos de los que ya venían, y empecé a perder el sentido a mi vida. No tenía alegría, por decirlo así. Todo lo que yo hacía de niña o de adolescente, empecé en mi vida a perderle sentido a todo. No quería ir a la escuela. Mi papá siempre nos llevaba a la hora santa, a la misa, y yo decía, ¿para qué voy a ir? Y mi papá, no, tenemos que ir, pero en sí a él también le afectó tanto, porque pudimos ver, como hijos pudimos ver que ya no era, él trataba, pero ya no sentíamos que era ese papá que nos impulsaba a tener más fe en el Señor. Y me acuerdo que mi vida de adolescente era por decirlo así, un infierno, porque yo llegaba de la escuela, yo llegaba a mi casa y yo no encontraba a nadie. Yo quería hablar con alguien. De adolescente uno pasa por muchas cosas, etapas, cosas que uno quiere contar, ¿no? A su mamá o a su papá, y ya no había nadie ahí para mí. Entonces empecé a sufrir mucho, lloraba, iba a la escuela,
para mí no tenía sentido nada de lo que yo hacía. Lo hacía porque lo tenía que hacer y porque mi papá siempre estaba ahí inculcándolo, que tienen que ir a la escuela y ya. Yo soy mi hermana es mayor que mí, mucho mayor, se casó casi antes que mi mamá falleciera, entonces de ahí era solo yo con todos mis hermanos varones. Wow. Habían cosas que yo quería hablar y cómo los iba a hablar con ellos. Todo el tiempo quería andar con mis hermanos y ellos me regañaban, tú eres niña, tú no tienes que andar con nosotros, pero les decía, yo no tengo otra hermana. Exacto. Entonces, esto nunca lo he hablado, ni siquiera mis hermanos lo saben, pero una vez estábamos reunidos, así una plebe de muchachos que nos reuníamos del barrio a jugar, y me acuerdo que el muchacho empezó a decirle al otro niño que se quitara la ropa. Y vamos a jugar, me decía él, no me acuerdo cuál era el juego que él se traía y decía y después me le iba a quitar yo. Entonces, me acuerdo que el niño empezó, eso fue más pequeño, no se había muerto mi mamá. Y empezó el niño a quitarse la ropa y me dijo, después vas tú, me dijo este muchacho, era más adulto que nosotros estábamos más pequeños y yo no entendía, pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez mi papá, él tenía un horario para llegar del trabajo y justamente ese día llegó antes y él siempre compraba un saco de naranjas para llevarlo todos éramos 6 por todos, entonces éramos bastantes y me acuerdo que ese día él llegaba como a las 5:30 de la tarde desde el trabajo y esa vez eran como las 4 de la tarde. Cuando yo vi que mi papá iba asomando por un callejón, así por una calle, ay, allá viene mi papá, dije, yo salí corriendo, feliz, contenta, que nos llevaba muchas naranjas para comer. Y ahora yo digo, es el Señor que siempre estuvo ahí desde que yo era una niña, Gloria a Dios, cuidándome. Sí. Y cuidándome, nunca permitió que me pasara algo así terrible, un abuso sexual. Gracias a Dios, su misericordia fue grande conmigo y la verdad que salí corriendo a abrazar a mi papá, me acuerdo. Y ahora que yo estoy grande, yo digo, Dios siempre ha estado ahí conmigo, cuidándome, como mi papá, como mi mamá, todo. Y así me fue librando de muchos peligros de mi infancia, porque nunca tuve así mi mamá, mi papá, un tío, nadie que anduviera ahí cuidándome. Yo siempre andaba con mis hermanos. Siempre ellos se iban a cortar frutas y yo ahí quería andar. Entonces, pero a todo esto, hermano, yo empecé ya grandecita, después del fallecimiento de mi mamá, ya todos mis hermanos, fue algo muy triste para todos. Entonces, yo empecé ya yendo a la escuela, al bachillerato, pero yo no quería ir. Y mi papá al año, porque era obvio que él iba a volver a rehacer su vida, al año él se volvió a casar. Entonces, pues él había cuidado tantos años de mi mamá, ¿verdad? Entonces ya pues también tenía que rehacer su vida, pero en ese tiempo yo no lo podía entender y no lo aceptaba. Yo decía, ¿cómo es posible que mi papá se va a casar ahora que ya mi mami murió y que yo lo necesito? ¿Y por qué? Y si estaba rebelde, empecé con más rebeldía en mi vida. Y yo empecé a hacerle muchas cosas a mi papá, le decía muy rebelde, era malcriada con él. Y mi papá me decía, no, es que yo tengo que rehacer tu vida, ella se va a venir a vivir aquí a la casa donde ustedes viven y lo va a cuidar. Y yo le decía, no, el día que usted traiga una mujer aquí a la casa, yo me voy a matar, me voy a quitar la vida y voy a dejar una nota de que fue por su culpa, porque yo no voy a permitir que otra mujer entre al lugar donde mi mamá nos vio crecer, donde ella estuvo con nosotros. Entonces, y así fue. Yo le dije a él de que no lo iba a permitir, y gracias a Dios pues él no lo hizo, ¿verdad? Él se fue a vivir a otra parte, tenía otra casa con su esposa y se fue a vivir. Entonces ya yo me quedé en mi casa con mi hermanito. Él llegaba a dormir a la casa, pero en el día